Listo. Bueno, son 3 preguntas. La primera pregunta es, bacterias más comunes en peritonitis infecciosa en diálisis peritoneal crónica en adultos. La segunda pregunta es, microorganismo más frecuente en peritonitis infecciosa en diálisis peritoneal y qué porcentaje abarca. Como tal, les voy a dar la respuesta de la primera pregunta. La respuesta correcta es gram positivo, que es la A. Y de la segunda pregunta, la respuesta correcta es Staphylococcus epidermis y abarca el 80%. La siguiente pregunta es, definición de peritonitis infecciosa en diálisis peritoneal crónica en adultos. La respuesta, la A, es la turbidez del líquido drenado debido a la presencia de más de 100 leucocitos por microlitro, con más del 50% de polimorfonucleares. La B es la turbidez del líquido drenado debido a la presencia de más de 50 leucocitos por microlitro, con más de 60% de polimorfonucleares. Y la C es la turbidez del líquido drenado debido a la presencia de más de 75 leucocitos por microlitro, con más del 50% de polimorfonucleares. De esta pregunta, la respuesta correcta es la A. Bueno, el tema que les voy a exponer es el diagnóstico y tratamiento de la peritonitis infecciosa en diálisis peritoneal crónica en adultos. Como definición, tenemos que la peritonitis infecciosa es una inflamación de la membrana peritoneal causada por una infección predominantemente es bacteriana y más frecuentes son los pues, gram positivos. Esta es la complicación más importante derivada de la propia técnica dialítica, ¿vale? Eh, ¿Cómo prevenimos la peritonitis? Prácticamente, bueno, tenemos vías de entrada del microorganismo, sobre todo es por acceso peritoneal, sistemas de conexión y soluciones de diálisis. Como evidencia, tenemos que la administración de antibióticos profilácticos en el momento de la inserción del catéter disminuyen el riesgo de la infección como tal. También tenemos que el reducir el riesgo de peritonitis posoperatoria. Primero, la primera dosis profiláctica va a ser con vancomicina intravenosa, pues con 1 gramo de 12 horas antes, o cefalosporinas intravenosas, igual que con 1 gramo, 2 horas antes prácticamente del procedimiento quirúrgico. La sobrevida de los catéteres es mayor del 80% al año y la tasa de peritonitis no debe ser mayor a 1 por episodio por 24 pacientes por mes. Y en la medida de lo posible, la colocación del catéter debe realizarse al menos 2 semanas antes de iniciar una diálisis peritoneal. Los cuidados diarios del catéter van dirigidos, pues, prácticamente a 4 cuestiones. Uno de ellos es mantener limpia la superficie y el conector. 2, evitar torsiones que pueden dañarlo como tal el catéter, fijarlo en una posición adecuada y se debe de enseñar a los pacientes las técnicas de asepsia, con énfasis en una adecuada técnica de lavado de manos. Entonces, es importante que a los familiares se les enseñe a los familiares y pacientes se les enseñe, pues, la técnica adecuada de lavado de manos. Como tal, el empleo prolongado o repetido de antibióticos van a incrementar el riesgo de peritonitis por hongos, y la administración de profilaxis antimicótica en pacientes que reciben terapia antibiótica puede prevenir algunos casos de peritonitis, sobre todo por cándida. Esta se debe de considerar en áreas con elevadas tasas de peritonitis por hongos.
Y bueno, como empleo de antifúngicos se puede utilizar nistatina o fluconazol. El objetivo primario es la prevención de infecciones del catéter por el orificio de salida y se recomienda uso de mupirocina o gentamicina en crema en el orificio de salida del catéter como tal. El cuidado posimplantación del catéter requiere el empleo de medidas asépticas sobre el orificio de salida durante la fase de cicatrización. Es importante que apliquemos también un vendaje que permita la inmovilización del catéter, sobre todo para evitar traumas y hemorragias en el sitio de salida. No se recomienda cambiar más de una vez a la semana durante las 2 primeras semanas, a menos que se presente alguna hemorragia o se sospeche de alguna infección. Y el sitio de salida debe mantenerse siempre, limpio y seco. En caso de que llegue a tener algún tipo de supuración, hay que estarlo limpiando. La etiología de la peritonitis, sobre todo, son por bacterias gram positivas y, bueno, que son las más frecuentes, aproximadamente entre el 60 y el 80% de los episodios. Posteriormente sigue por gram negativas. El agente más frecuente, pues, es el Staphylococcus epidermis en un 80% de los casos y seguido por Staphylococcus aureus. Los mecanismos de entrada de estos, microorganismos, sobre todo, son intraluminal, periluminal, transmural, hematógena o por contigüidad. Bueno, como tal, la duración de la diálisis peritoneal mayor de 2,4 años y el número de diálisis más de 5 veces al día, que el líquido de diálisis drenado tiene una cuenta celular mayor de 100, son factores de riesgo independientes que predicen la no resolución de un episodio de peritonitis bacteriana. Y bueno, hay diferentes tipos de catéter, pero menciona la guía de práctica clínica que el más eficaz es el catéter Tenkov. Em, es importante que el catéter se deba de colocar en quirófano o por vía laparoscópica, porque muchas veces los catéteres pues los llegan a poner en urgencias o en alguna otra área como en piso, entonces se debe de colocar en quirófano. Cuando llegamos a tener un indicador de infección, sobre todo va a ser porque va a haber un drenado, sobre todo purulento por el sitio de salida. Y bueno, la elección de la localización del orificio de salida es preferible que sea previa al momento de la intervención. Se debe de poner al paciente en bipedestación y evitar ya sea que coincida con alguna cicatriz, con algún pliegue cutáneo, o la localización del área en donde donde nos colocamos el cinturón como tal. El diagnóstico de la peritonitis se sospecha sobre todo en pacientes en diálisis peritoneal que presentan un líquido de diálisis turbio. La clínica que vamos a tener es dolor abdominal generalizado, náuseas, vómito, diarrea y fiebre. Para como tal, para pruebas diagnósticas, el diagnóstico más frecuente es la turbidez del líquido drenado. Esto es debido, pues, a la presencia de más de 100 leucocitos por microlitro, con más del 50% de polimorfonucleares. Como tal, este va a definir el diagnóstico. Para hacer la confirmación de la peritonitis, se va a realizar por conteo celular, diferencial y cultivo de líquido de diálisis. La técnica de cultivo se va a hacer sobre todo con un uso de frascos de hemocultivo y se va a cultivar primero el sedimento, después se va a centrifugar, que son, van a ser 50 mililitros de líquido peritoneal y esto nos va a ayudar pues a reducir la probabilidad de cultivo negativo. Posteriormente, ya que esté centrifugado, pues se va a decantar como tal y todo lo sobrenadante se hace una toma del sedimento para tinción de Gram
y el tipo de tinción que se va a utilizar es agar chocolate. Para mejores resultados de las pruebas, se debe de tomar muestras con suficiente permanencia intraperitoneal y sin antibióticos. Se debe de utilizar doble cantidad de inóculo peritoneal en frascos de hemocultivo de 10 mililitros. Y como punto número 3, la centrifugación de 50 mililitros de líquido de diálisis y resuspendido del sedimento o centrifugación lisis antes del cultivo. Sobre todo aquí lo importante es la centrifugación, pues para que se pueda, pues decantar prácticamente. En el 75% de los casos, el diagnóstico se puede establecer en menos de 3 días. Eh, Sin embargo, cuando hay sospecha de peritonitis por hongo, se deben de esperar 2 semanas el resultado del cultivo de líquido peritoneal. Y en caso de sospecha por micobacterias, se tienen que esperar 12 semanas al resultado del cultivo. El cultivo negativo como tal no excluye el diagnóstico. Esto, pues, prácticamente, por un pueden ser por falsos, negativos de un 5 al 20%, pues, de todos los casos. Como tal, el tratamiento de peritonitis y del orificio de salida, se debe de iniciar con tratamiento empírico debido, pues, a las semanas que se tienen que esperar para el resultado del cultivo. Bueno, el tratamiento empírico va a ser por combinación antibiótica de amplio espectro con gran positivos y de gran negativos. La elección sobre todo se va a hacer por cefalosporinas o vancomicina, que será dependiendo pues del área en la que nos encontremos. El tratamiento del microorganismo gram positivos va a ser con cefalosporinas de primera elección, como lo que viene siendo cefalotina o cefazolina. En el caso de diálisis peritoneal, continua ambulatoria, se debe de utilizar dosis de impregnación intraperitoneal. Primero es la cefalotina, se debe de utilizar 500 miligramos en un recambio largo. Esto se puede realizar nocturno en diálisis peritoneal continua ambulatoria. O también puede ser diurno en diálisis peritoneal automatizada y se debe de continuar a dosis de sostén de 125 miligramos en cada recambio. O en caso contrario de utilizar cefazolina em, para diálisis peritoneal automatizada, se utilizará la dosis de 20 miligramos por kilo para pues ajá, 20 miligramos por kilo por cada recambio. Una vez que ya tengamos el resultado del cultivo, se procede como tal a la elección del antibiótico, pues más adecuado dependiendo del resultado que sea. En general, los microorganismos gram positivos son sensibles a vancomicina y en mayor porcentaje que a cefazolina. La administración de un antibiótico durante 2 semanas puede resultar suficiente. Como tal, una vez que llegamos a tener, peritonitis por Staphylococcus epidermis, debemos de realizar, pues, el cambio del catéter. Y la vía de administración de elección es la intraperitoneal, porque alcanzan mayores niveles locales de antibióticos y permite su uso ambulatorio. Para tratamiento de gram negativos, se debe de utilizar cefalosporinas de tercera generación, como ceftazidima y cefepime. Este igual todo tiene que ser vía intraperitoneal. Para lo que viene siendo ceftazidima, se deben de utilizar dosis de impregnación de 500 miligramos en un recambio largo. Y posteriormente se debe de continuar con una dosis de sostén de 250 miligramos en cada recambio. En caso de que utilicemos FPIME, este se va a utilizar para diálisis peritoneal automatizada
y la dosis de impregnación tiene que ser de 1 gramo por vía intraperitoneal. O podemos utilizar un aminoglucósido, en este caso se puede utilizar amicacina y la dosis inicial de impregnación es de 50 miligramos y la dosis de sostén es de 25 miligramos en cada recambio. La peritonitis por hongo requiere, pues, si el cultivo nos da que es como tal por hongo, se debe de realizar también el retiro inmediato del catéter como tal y dar tratamiento antifúngico, como lo que es la anfotericina B de dosis de 0,5 a 1,5 miligramos por kilo y B por 2 semanas. También se puede utilizar lo que es el fluconazol, 200 miligramos vía oral al día por 2 semanas. Y en caso de resistencia cándida, se debe de utilizar voriconazol 200 miligramos vía oral cada 12 horas por 4 semanas, que es el único medicamento que se va a utilizar por 4 semanas. Eh, ujú, Todos los demás son por 2 semanas. Como tal, los criterios de retiro de catéter em, es en casos de peritonitis recidivante, peritonitis refractaria, fúngica y tuberculosa. Mientras se encuentra en tiempo de reposo de cavidad, una vez que se retire el catéter, se debe iniciar tratamiento temporal en hemodiálisis de 4 a 8 semanas, siendo esto pues por juicio del especialista como tal. El tiempo óptimo entre el retiro del catéter y la reinstalación posterior al tratamiento de peritonitis requiere un mínimo de 3 semanas. Y en caso de que sea peritonitis fúngica, o peritonitis por micobacterias, el tiempo mínimo será de 6 semanas. Bueno, para los pacientes con peritonitis, se les va a dar un tiempo de incapacidad y el tiempo estimado de recuperación y los días de incapacidad recomendado, en caso de peritonitis grave, se requiere de empleo de antibiótico intravenoso, es de 28 días. Y ya por último, las perlas, nada más es como un mini resumen de todo lo anterior. Las bacterias más frecuentes son gram positivas. La bacteria más frecuente es el Staphylococcus epidermis en el 80% de los casos. El signo más frecuente de la peritonitis y pues prácticamente que nos da casi el diagnóstico es la turbidez del líquido drenado. El objetivo primario de la prevención de infecciones es el cuidado del orificio de salida. Recordemos que siempre tiene que estar limpio y seco. Como tal, las manifestaciones clínicas es dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea o fiebre. Y la confirmación de peritonitis requiere de determinación de conteo celular, diferencial y cultivo de líquido de diálisis. Recordemos, va a ser con agar chocolate, ¿vale? Y prácticamente esa es toda la presentación. ¿Tienen alguna duda? No, doctora.